Muy buenos días, hermano Tulio. ¿Me escuchan? Amén. Hermana Neida, ¿me escuchan? Sí, hermano. Ok, hermana Neida, por favor, tenga la oración. Señor Jesús, estamos aquí nuevamente para darte las gracias por la noche que nos has dejado pasar y ahora por este amanecer. Ayúdanos para el estudio de esta mañana, que podamos entender y poder grabar en nuestros corazones la enseñanza que debemos sacar para poner en práctica en nuestra vida. Cuídanos como grupo. Gracias por los hermanos Moreno y su esposa que nos ayudan. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Le damos la bienvenida nuevamente a todos. Estamos en martes 27. Hace eco. Sí, vamos a ver. Déjenme quitar el eco primero. Déjenme quitar el eco primero. Ahora sí. Bien. Regresamos. Ahora sí estamos bien. ¿Se escucha bien ahora? Hable para ver. Hable. Ah, espérate. Yo sé dónde está el problema. Yo sé dónde está el problema. Acá. Algo está pasando. Sigue haciendo eco. Sí, ya lo quité. Avance. Ahora sí, yo creo que ya se fue. Me parece que ya tiene que haberse ido el eco. 1, 2, 3, probando. Muy bien, ahora sí. Problemita ahí de audio. Muy bien. ¿Me escucha, hermana Neida? ¿Me escuchan? Sí, avance. Avance. Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a avanzar, como dice la hermana Neida. Estamos en la lección número 5. Para esta semana, el título es Jesús como el gran maestro. Gracias a Dios te damos por permitirnos enfrentar las dificultades tecnológicas y vencerlas en tu nombre. Bendito Dios, permite que podamos salir victoriosos esta mañana. En Jesús. Amén. Amén. Martes 27 de octubre. ¿Cómo leer la mente del gran maestro? ¿Cómo leer la mente del gran maestro? ¿Qué preocupación pesa en el corazón de Pablo sobre la comunidad cristiana de Filipos cuando les escribe su carta en Filipenses 2, 1 al 4, 4, 2 y 3? ¿Qué le preocupaba a Pablo? Leamos. Por tanto, Filipenses 2.
1 al 4. Ujú. Lea. Lea, hermana. Filipenses 2, 1 al 4. Y dice, como Jesús como el gran maestro. Filipenses 2, 1 al 4 y 4, 2 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué más? 3. Se quedó en pantalla. No hay más nada. 3. Nada hagáis por contienda. Ajá. Filipenses 2, 1 al 4. Nada más que continúe. Ok. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien, veamos los comentarios del manual de escuela sabática que nosotros llamamos cartilla. Filipenses 2, 1 al 11 es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Estoy en el manual de escuela sabática. Presenta la preexistencia de Cristo, su divinidad, su encarnación, su humanidad, su aceptación de la muerte en la cruz. Describe el largo y difícil camino descendente que Jesús tomó del cielo al Calvario, registrado en los versículos del 5 al 8, y describe cómo el Padre exalta a Jesús a una posición de adoración universal, registrado en los versículos del 9 al 11. Muchas grandes y sorprendentes verdades se plasman en sus versículos. Filipenses 2, 1 al 11 presenta la humillación y exaltación de Cristo. Lea, hermana. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Continúe. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás, de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Continúe. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La pregunta que presenta el comentario del manual de escuela sabática, pensando en lo que acaba de leer la hermana Neida Concepción, es la siguiente. ¿Cómo comienza Pablo? Filipenses 2, 5 al 11. De los acontecimientos de la vida de Jesús que celebra, ¿cuáles crees que espera que los creyentes reflejen en su propia vida? La respuesta se encuentra en los versículos del 6 al 11. Regresemos un poquito y leamos los versículos del 6 al 11 nuevamente. Hermana Concepción, por favor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Muy bien. Padre. Gracias. Aquí tenemos, primero, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Queridos hermanos, lo primero que Pablo quiere resaltar de Cristo para nosotros en este pasaje es que Él nos dio el más grande ejemplo de humildad al dejar la más alta posición que existe en el universo. Ser Dios, se despojó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no sé si yo estoy entendiendo esto. No mirando por lo suyo propio. O sea, yo no entiendo por qué nosotros nos aferramos a un puesto en la iglesia, me nombraron anciano y no quiero soltar el puesto de primer anciano y soy anciano por 20 años en la misma iglesia. No entiendo. Jesús era Dios. Lo puso a un lado y bajó, buscó el puesto más bajo en su reino. Ni siquiera tenía una cama de hospital para nacer. Y nosotros todos, seguros que nacimos en un hospital cómodamente. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios, nació en un pesebre en compañía de vacas. Estoy Amén. explicando. Amén. Porque nosotros mismos voluntariamente, si el próximo año nos vuelven a nombrar en el mismo puesto, pidámosles a la Junta de Iglesia, por favor, abran los ojos, no me repitan.
o me dan descanso o me mandan a otro puesto. Pero ¿por qué siempre el mismo? No hay otro. Es triste, hermano, que haya iglesias que repitan las mismas juntas todos los años. Es muy triste. Ojalá esta lección de Jesús como el gran maestro, el gran ejemplo, nos llegue a nosotros. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es hora que algunos que ocupamos puestos grandes en la iglesia, dejemos paso a la nueva generación y nosotros seamos los siervos y nosotros aprendamos de ellos también. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cómo me gusta el video, lo voy a conseguir, se lo voy a poner, del pastor Portes, cuando él llegó a una iglesia y 6 meses allí y la junta de iglesia no lo apoyaba y él nombró una nueva junta, niños de 13 y 14 años, y ustedes vieran cómo cambió. Hermanos que tenían años de no venir a la iglesia, esos niños los fueron a buscar y los trajeron de vuelta. Bendito Dios. Espero que no se me tergiversen mis palabras por ahí y me hagan un videito. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos míos, Jesús no tenía que hacer lo que hizo, pero por causa de la desobediencia del hombre y el amor que él nos tiene, lo hizo. Y el Padre, Dios Padre, nos da con Jesús una lección. El que se humilla, Dios lo exalta. Bendito Amén. sea. Amén. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Pablo dice en 1 Corintios, todo lo que hagáis, hacedlo para la honra y gloria de Dios. Hermano mío, no vengas a estudiar la Biblia para gloria tuya o para la gloria del hermano Moreno. Reprendo ese pensamiento. Yo no pido seguidores para José Moreno. Yo pido seguidores para Cristo. Amén. Amén. Pero hay algo que tenemos que hacer. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Doble rodilla, hermano. Les digo, a mí me cuesta realmente, me cuesta pasar un día sin orar. Yo no sé a usted. Me cuesta. Es como que pasen los días y yo no me pueda comunicar con mi mamá. Es triste, ya no me puedo comunicar con mi papá porque mi papá sufre de Alzheimer. Y para comunicarme con él tengo que ir personalmente a la casa, pero no puedo por causa del coronavirus. Mi papá tiene 90 años, yo no quiero problemas. No quiero llevarle ningún virus a él. Así que me conformo con verlo por videollamada. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Cómo podemos pasar un día sin hablar con papá? Se doble toda rodilla. ¿Cómo podemos pasar un día sin orar? No entiendo. Bien. Avancemos. ¿Quién dice el manual de escuela sabática? Hermana Zafir, Litsi, perdón, ¿puede leer lo que dice la escuela sabática? Buenos días. Dice, Buenos días. Pablo espera que los creyentes de Filipo, que quizás eran polémicos, aprendan de Jesús y su encarnación.
Si Jesús pudo adoptar la forma humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, e incluso someterse a la crucifixión, ¿cuánto más debería someterse uno a otros por amor? Amén. Amén. Siga. Se nos recuerda que hay mucho que aprender del gran maestro. Jesús, aprendemos de del gran maestro Jesús. Aprendemos de los mensajes que comparte durante su ministerio terrenal. Aprendemos de los milagros que realizó y la forma en que actúa con los demás. Quizás podamos intentar, en nuestra relación con los demás, seguir el ejemplo de su gran condescendencia y detenernos a pensar en su voluntad de intercambiar la gloria del cielo por un pesebre. ¿Qué lección para nosotros? ¿Encontraste? En contraste, con demasiada frecuencia el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir de nuestros logros en un pesebre de Belén. Aprendemos una lección diferente del gran maestro, que la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándose ante Dios y sirviendo a los demás. Amén. Amén. ¿Qué situación afrontas en este momento en la que humillarte podrá darte una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás? Mis queridos hermanos, esta es la pregunta final para la lección del día de hoy. ¿Qué situación afrontas en este momento en la que humillarte podría darte una oportunidad poderosa? Escuché bien la pregunta. Es una pregunta personal. La lección, me gusta la lección, porque me lleva a pensar, me lleva a pensar, me lleva a pensar en mí. Que vean, me lleva a pensar en mi salvación y que probablemente por el deseo que tengo de ser grande y el deseo que tengo de ser el primero y el deseo que tengo de tomar la Biblia y aplicar aquel versículo que dice el Señor nos llama para ser cabeza, no cola, sea más fuerte en mi vida que el darle la gloria a Dios. Por eso la pregunta final para el día de hoy es importantísima. Hermanos míos, no permitamos que el orgullo propio, ese falso orgullo, nos saque del camino correcto. Repito la pregunta. ¿Qué situación afrontas en este momento? ¿Qué situación estás enfrentando en este momento? Quizás un matrimonio en problema, quizás un hijo que no te obedece, que está descarriado, quizás un hermano de iglesia que según tu propia opinión te miró o te habló mal, quizás un problema que tuviste en una reunión Zoom y has decidido mejor no regreso a esa reunión. ¿Qué situación estás enfrentando en este momento en la que humillarte, escucha bien, humillarte podría darte una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás? Bendito sea mi Dios. Amén. ¿Sabe por qué lo digo, hermano? Yo creo que ya le conté a ustedes que comenzando la pandemia tuve un problema en una reunión Zoom. No sabía mucho de esto. Ahora ya pues sabemos un poquito más.
pero no sabía nada, ni siquiera sabía que era Zoom. Me invitaron a una reunión, me dieron una reunión social para conocernos. Llegué yo, puse mi micrófono y empecé a hacer bulla. Bendito Dios. Y nadie me dijo que era una reunión para escuchar a un predicador que habían invitado. ¿Usted se imagina lo que pasó? Qué triste. Tuve que llamar a los organizadores que me habían invitado y pedirle perdón porque yo no entendí de qué era la reunión, no sabía qué era. Y quedé yo muy, muy mal en esa reunión. No se me olvida, fue hace 8 meses, comenzandita la pandemia, comenzandita este asunto del Zoom, ni siquiera sabíamos que existía el Zoom. No, es una reunión social donde el grupo va vamos a conversar y vamos a pasar como quien va a un social. Usted sabe lo que es un social para los adventistas, ¿no? Sí. Nadie me dijo que era una reunión para escuchar una prédica. Así que llegué yo haciendo bulla. ¿Usted sabe lo que pasó? Todavía hay gente medio disgustada conmigo por esa reunión. Pero bueno, se lo dejamos a Dios. Dios sabe que no fue nuestra intención. Pero eso ocurrió. Por eso esta pregunta me habla a mí. ¿Qué situación afrontas en este momento en la que humillarte podría darte una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás? Hermana Liz, si tenga la oración final de esta lección de escuela sabática y por favor por ahí mismo tienen la oración para introducirnos en el capítulo 44, tercera parte de El deseado de toda la gente. Hoy estamos orando por el grupo número 3 y por la lista de petición de oraciones que tenemos en nuestro seminario. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por el privilegio de la vida, por darnos la oportunidad de poder levantarnos en esta mañana para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser un maestro conforme a tu voluntad, seguir tu ejemplo y principalmente ser humilde de corazón, para que puedan ver la gente que nosotros tenemos un maestro de amor y de misericordia, y que todo lo que hacemos es para glorificar tu nombre. En esta mañana también te pedimos, Señor, que al estudiar el capítulo que tenemos que estudiar del deseado de toda la gente, podamos, Señor, entender lo que nos quieres decir y poder ponerlos en práctica, Padre amado, en nuestro diario vivir. Pedimos, Señor, por el grupo número 3 que están integrados. Usted sabe quiénes son los hermanos por nombre. Usted sabe las necesidades, puedas darle sabiduría de lo alto. Y también pedimos por cada una de las peticiones, Señor, que usted conoce. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, Señor, tus hijos clamamos ante ti a través de la oración. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo sea el invitado de honor de este estudio de tu palabra. En Jesús, amén. Amén. Gracias. Mientras oraba estaba pensando, no he visto a la hermana Leonor y hoy es el grupo de ella, pero ahí la veo. Buenos días, hermana Leonor. Amén. Bendito Dios. Si usted mira la pantalla, dice grupo 3, así que hoy es el día suyo, hermana, es su grupo, es su familia. Ojalá Maribel y el hermano Eurípides, su esposo, déjame decir mejor su esposo, porque me cuesta problema mencionar el nombre. Usted, su esposo, la hermana, creo que también está con usted allí, la hermana Arisleida, ¿verdad? Vamos entonces a ver la introducción. Yo le aviso entonces a usted, hermana, cuando le toca leer. Miremos la introducción primero. El grupo número 3 vamos a discutir la pregunta 5 y 6, las preguntas 5 y 6. Pero antes, veamos la introducción en el video que está en pantalla. Escuchemos. Buen día, hermano. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido bien con el favor de nuestro Padre Celestial. La verdadera señal. Amén. Buenos días. Vamos entonces a escuchar primero el video, después nosotros. Por favor, vamos a cerrar todos los micrófonos. Gracias.
El deseado de todas las gentes, capítulo 44, la verdadera señal. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genesaret, en la región de Tiro y Sidón. Su ánimo había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenisa. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Una diputación de fariseos había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos, el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan, y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Ahora, los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de Josué, Israel salió a pelear con los cananeos en Bedorón, el sol se detuvo a la orden del caudillo hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Es la pregunta que vamos a resolver la mañana de hoy. Por favor, esta es primera vez que se hace y primera vez que se hace de manera virtual también. O sea, no he visto ningún seminario con esta pregunta. Hoy nosotros la vamos a hacer, vamos a resolver, vamos a aclarar en nuestra mente quiénes eran estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. ¿Qué tenían en común? ¿Qué tenían en diferencia? ¿Y contra quiénes se manifestaron? Amén. Ahora sí podemos abrir los micrófonos. Pero antes de meternos en la pregunta, se me olvidó algo. Les dije que me lo recordaran, por favor. El minuto del saludo. Vamos al minuto del saludo antes de meternos en la respuesta a la pregunta. Queremos saludar a la hermana Eneida Concepción. Hermana Eneida Concepción, por favor, un saludito ahí para todos. Muy buenos días. Saludos, bendiciones para todos. Gracias. Queremos saludar a la hermana Irma de León. Un saludito, hermana Irma. Mientras la hermana Irma abre su micrófono, vamos a saludar a la hermana Leonor. La hermana Irma ya abrió su micrófono. Hermana Irma, un saludo para todos. Buenos días, hermanos, bendiciones. Gracias. Hermana Leonor, un saludo para todos. Buenos días, hermano, Dios los bendiga, bendiciones para todos. Hermana Litsi, un saludo para todos. Aris. La hermana Aris. Hermana Aris, un saludo para todos. Igualmente para ustedes también. Dios los bendiga. Hermana Maribel, un saludo para todos. ¿Me escuchan allá? No escucho acá. No escucha, hermano. Bendiciones a todos. Arregle su micrófono, su bocina, hermana Zafir, porque desde acá no puedo ayudarla. Si quiere, salga y vuelva a entrar, que yo le doy paso. Alguien que le escriba a la hermana Zafir, por favor, y dígale que salga y vuelva a entrar. Hermana Litsi, ¿me escucha? Buenos días. Un saludo para todos. Amén. Gracias. Igual a usted. La hermana Zafir no me puede escuchar. ¿Alguien le puede escribir que salga y vuelva a entrar, por favor? Mándenle un chat ahí, que salga y vuelva a entrar. A mí se me hace un poco difícil mandar el chat acá.
Muy bien, hemos terminado con la sección de saludos. Esperamos que la hermana Lizzy nos pueda resolver el problema que tiene de audio. Ella nos puede hablar, pero no nos puede escuchar. Bien, vamos a esperar. Vamos entonces a la pregunta. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Esta lectura le corresponde al grupo 3. Hermana Leonor, su grupo. ¿Está lista? Hermana Leonor, la hermana Leida también. Arileida. ¿Lista? Sí, hermano. Ahí está la pregunta. ¿Quién eran los fariseos? ¿No escucha? Número 5. ¿Quién eran los fariseos y los seduceos? Página 372, párrafo 2. Empiece con una diputación de fariseos temiendo con destruir lo bueno. Bien. Esta es la primera pregunta, las dos que vamos a resolver hoy. Y la respuesta está en el deseado de toda la gente, la página 372 del párrafo 2. Miremos qué dice la siguiente pantalla. Dele, hija mía. ¿Quién eran los saduceos? Primero los saduceos. Vamos a ver quiénes eran los saduceos. Los saduceos también llamados... No, antes, hija. Te saltaste una línea. ¿Quién eran los saduceos? Extracto de Enciclopedia de Historia. Ajá. La enciclopedia de historia está en www.enciclopediadehistoria.com. Y allí sacamos la siguiente respuesta. Siguiente. ¿Quién eran los saduceos? Número 1. Los saduceos, también llamados sadoquitas, conformaban un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la clase social alta, que se desarrolla en Jerusalén en los siglos primero y segundo antes de Cristo. Antes de Cristo. Ajá. En el siglo I y el siglo II, o sea, 2 siglos antes de Cristo. ¿Qué características tenemos de estos saduceos? Primero dice que también se llamaban sadoquitas. Ellos pertenecían a una clase social alta, o sea, tenían poder económico. Estos son los saduceos. Les podemos llamar los ricos de hoy. Gente de mucho poder económico. ¿Okay? Así que hagámonos el cuadro de quiénes eran los saduceos. Esta cultura se desarrolló en Jerusalén, 2 siglos antes de Jesucristo, siglo I y siglo II antes de Jesucristo. Vamos a ver entonces qué más dice. Número 2. Lea, por favor. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos son considerados descendientes de Sadoc, un sumo sacerdote de la época de Salomón y monarca del Reino Unido de Israel. Su nombre puede interpretarse como justos o rectos. Número 3. Estos en general ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. Bien. Miren la segunda característica de estos señores. Estos señores, dice, eran considerados descendientes de Sadoc. ¿Y quién era Sadoc? Un sumo sacerdote de la época de Salomón, contemporáneo con Salomón. ¿Se acuerdan quién era Salomón? Sí. ¿El rey Salomón? ¿Se acuerdan del rey Salomón? Sí, hermano. Bueno, este sumo sacerdote, Sadoc, era de la misma época, del mismo tiempo del rey Salomón. Y era monarca del Reino Unido de Israel. Su nombre,
Miren cómo se interpreta el nombre, así solamente con la interpretación del nombre, nosotros entonces podemos identificar por qué los saduceos eran lo que como eran. Dice que su nombre significaba justos y rectos. Oh, santo. ¿Quién es justo? ¿Quién es recto? ¿Ustedes conocen a alguien justo y recto? Solo Dios. Es justo y recto. Sin embargo, estos, los saduceos, se creen justos y rectos. Bendito Dios. El número 3 dice que estos en general ocupaban puestos con poder significativo, o sea, eran ministros de Estado, eran los gobernantes. Y por eso ocupaban mayormente el Sanedrín. Más adelante vamos a definir qué era el Sanedrín, perdón, Sanedrín. Diga, hermanita. ¿Quiénes eran los saduceos? Estamos en esa pregunta, correcto. 4. Los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, y en base de ello tomaron decisiones que los beneficiaran como nación. 5. Se consideran que este tipo de trabajo generó que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Los saduceos, como ya vimos en la pregunta 2, en la respuesta 2, eran descendientes de Sadoc, quien era un sumo sacerdote. Ellos deberían estar preocupados en la parte espiritual más que en otra cosa. Sin embargo, como los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, esto les servía de razón, les servía de excusa para ocuparse más de los asuntos políticos que de los asuntos espirituales que beneficiaran a la nación. Así que las decisiones que ellos tomaban deberían beneficiar a la nación, sin embargo, a quienes beneficiaban eran solo a ellos. La nación seguía sufriendo. Se considera, este tipo de trabajo generó que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Hermanos míos, cuidado con que a usted se le da un cargo en la iglesia y usted tiene que ocuparse más de los asuntos espirituales y a usted le pase lo mismo que a estos saduceos. Se preocupe más de los asuntos políticos que de los asuntos espirituales dentro de la iglesia. Y me van a decir, ay hermano, pero en la iglesia no hay política. Cuidado, abra los ojos. Bien, otro que nos ayuda con la lectura para darle descanso a Maribel. Vamos con las características principales de los saduceos. ¿Puedo seguir, hermano? Adelante. Como la característica principal de los saduceos. Como principales características de los saduceos podemos destacar que 1. Pertenecía a las clases social alta. 2. Se sometían a los gobiernos extranjeros y adoptaron una cultura de sometimiento sobre el pueblo. 3. Contaban con cargos políticos importantes. 4. Pertenecía a ellos el sumo sacerdote. Bien, vamos a darle oportunidad a alguien que me haga un comentario sobre esta pantalla, por favor. Alguien allí, la hermana Zafira, la hermana Litsi, la hermana Irma. Tengo también a la hermana Magali y al hermano Jiménez. Tengo a la hermana Concepción. Por favor, ayúdenme aquí para que no sea un monólogo entre Maribel y yo. Monólogo no, un dúo. ¿Alguien quiere ayudarnos, por favor? Características principales de los saduceos.
No me oyen. Creo que no me están oyendo. Hermana Neida, ¿usted me escucha? Sí, se oye bien. Ah, Dele. ok. Es que quisiera escuchar comentarios de ustedes hasta aquí, por favor. Estamos hablando de los saduceos. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí de los saduceos? ¿De quiénes eran los saduceos? Hermana Maribel, vuelva a leer, por favor, la pantalla que está, lo que está en pantalla. ¿Qué van? Sí. Características principales de los saduceos. Como principales características de los saduceos podemos destacar que, número 1, pertenecían a la clase social alta. Número 2, se sometían a los gobiernos extranjeros y adoptaron una cultura de sometimiento sobre el pueblo. Número 3, contaban con cargos políticos importantes. Número 4, pertenecía a ellos el sumo sacerdote. Amén. Amén. Alguien que me explique con sus propias palabras estas cuatro características, por favor. No tiene que ser algo muy... un comentario nada más que usted está entendiendo. Quiero saber si estamos entendiendo quiénes eran los saduceos. Justos o rectos. Ajá. Solían decir que Voluntario. Ellos eran como si fueran los legisladores, puras personas del gobierno que pertenecían a la JAI, ¿no? Clase social alta. Se sometían a los gobiernos extranjeros por el hecho de su cultura, su forma de proceder. Ellos estaban solo con gente de la alta alcurnia. Eran políticos importantes. Como quien dice, ellos estaban en su grupo ahí, como si fuera ahora toda la gente de la asamblea, como si eran los de la asamblea legislativa, que ellos legislan y hacen todos sus conversatorios a favor según ellos, del pueblo, pues. Muy bien, gracias, hermana Neida. Ahí hay Hermano. características que nosotros podemos identificar hoy en ciertos grupos de personas. Ahí están. Hoy quizás no se llamen saduceos, pero tienen nombres, por las características tienen nombres que nosotros sabemos qué nombres tienen. Miren, pertenecían a una clase social alta. Ahí está la primera característica. Hermano. Dígame. Para mí era un partido de sacerdotes aristócratas. Ahí está. Gente, aristócratas. Qué bien, fantástico. Muy bien, avancemos. 5 y 6, hermana Maribel. Características principales de los saduceos. Número 5. Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. 6. Le daban igual importancia a la tradición oral y a las escrituras sagradas. Miren estas dos características. Estas dos características son de carácter espiritual. Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales. O sea, un día le pregunté a un joven, era una joven le pregunté qué iba a estudiar ella en la universidad. Y me dijo que ella iba a estudiar publicidad. Y yo le pregunté, ¿estás segura que Dios quiere eso para ti? Y ella se quedó asustada. ¿Qué tenía que ver Dios
con la carrera que ella iba a escoger para estudiar. Nosotros, sin ser de la alta clase social, también estamos practicando algunas de las características de este grupo de aristócratas. Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. Nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado sobre el estado de los muertos, que los muertos nada saben, pero que va a llegar el día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. También sabemos que va a llegar el día en que los que murieron sin Cristo habrán de resucitar para condenación. Así está registrado en el libro de Apocalipsis. Le daban importancia a la tradición oral, más que a las Sagradas Escrituras. ¿Existe o no existe eso hoy día? Y no necesariamente entre los grupos de alta clase social. ¿Aló? Nosotros mismos le damos más importancia a estar despiertos el 31 de diciembre a las 12 de la noche para recibir el año nuevo que en obedecer lo que dice la palabra de Dios, que el día cambia de sol, de puesta de sol a puesta de sol. ¿Aló? Amén. Todos, como un montón de gente con la Biblia en la mano esperando que llegue el año nuevo el 31 a las 12 de la noche. Esperando que llegue el año nuevo. Y lo primero que hacemos a las 12 un minuto es orar y darle gracias a Dios por el nuevo año. El nuevo año comenzó 6 horas antes y no te había dado cuenta. ¿Aló? Así es. Bendito Dios. La tradición oral tiene más importancia que las escrituras. Todos. Usted le dice a una persona, feliz sábado, el viernes de noche, y aún los propios adventistas, oye, feliz sábado y todavía es viernes. ¿Por qué? Hemos perdido de vista el orden de las cosas. Hemos confundido qué es prioridad en nuestra vida. Y de eso se trata la característica de este grupo, llamado saduceos. Muy bien. Nos toca ahora mirar el otro grupo, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quién lee, por favor? ¿Puedo seguir, hermano, si desea? No escuché. Si quiere, puedo seguir. Si no hay más para leer y usted quiere leer, lea, hermanita. Yo no le voy a quitar a usted el deseo de leer. No. ¿Quién eran los fariseos? La niña habla como hombre. Los fariseos fueron un movimiento político y religioso. Número 1. Los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 a.C., cuya doctrina evoluciona y se fortalece durante el siglo II después de Cristo. Bien, le explico algo aquí con respecto a los años. Un momentito. Antes de Jesucristo, los años se cuentan al revés. Por eso allí dice, entre los años 587, porque era el año más distante, al año 536. El año 536 es el año más cercano a el año, a la época de Cristo, que comienza con el nacimiento de Jesús, más que el nacimiento de Jesús, con la declaración de Herodes de matar a los niños menores de 2 años con el afán de destruir al futuro rey de los de Israel, que le había, según el informe que le habían dado, que había nacido en Belén. Bueno, a partir de ese decreto,
la historia cambió. El conteo de los años cambia. De allí para atrás se conoce como antes de Cristo y de allí hacia adelante se conoce como después de Cristo. Continúe, hermanita. Número 2. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Entre la población. Miren ustedes la influencia que tenían ahora los fariseos. ¿Ustedes se acuerdan que los saduceos eran gente de clase social alta que estaban, representaban a los judíos y ellos estaban entre los judíos y los romanos, eran como el puente entre las dos culturas? Pues los saduceos no se quedaban atrás. Fueron un movimiento político religioso peligroso, mezclar la política con la religión. Eran considerados el grupo de mayor influencia dentro de la religión. Estamos hablando de los fariseos, no de los saduceos. No estamos hablando de los que estaban en la JAI. Estamos hablando ahora de los que no están en la JAI, pero tienen poder dentro de la religión. Tienen poder. Representaban políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Tenían negocios, tenían poder económico porque eran comerciantes y se relacionaban mucho con las clases sociales. Lea 3, 4 y 5. Sí, ¿no? ¿Quién era los fariseos? Después de no. Número 3. Entre algunos de sus valores, los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote y luego de la caída del templo trasladaron su manifestación hacia la sinagoga, la casa de reunión religiosa. Número 4. Además, creían en la enseñanza oral y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Se considera que los fariseos tenían a creerse superiores a los demás y que a partir de la Biblia fueron conocidos como hombres de falsa moral. Número 5. En general, eran personas muy instruidas, eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población. Bien, gracias. Miren esto. ¿Se acuerdan que los saduceos a qué clase pertenecían? A la clase alta. Ah, ¿y estos a qué clase pertenecían? A la clase popular. A la clase popular. No, a la clase media. O sea que la clase media. A la clase media. Estos eran los que estaban en el medio. Entre la clase popular y la clase alta, estos estaban en el medio. ¿Ve? Eran personas que influían sobre los de la clase popular y los que estaban más arriba de ellos tenían influencia. ¿Por qué? Porque miren que en el punto número 2 dice que ellos representaban políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Estaban ahí en la mitad de las clases sociales porque a ellos como que les tocaba. No sé si ustedes conocen la figura del representante de corregimiento o más aún la figura del ombudsman. La voz, ¿cómo es? La voz del pueblo, la voz el que representa a la clase popular. Bueno, ellos se creían que ellos eran por los que representaban a los judíos y lo que ellos
Ellos llevaban la voz del pueblo. Clase media. No eran del pueblo, pero se creían. Bien. Vamos a ver ahora el resumen de las características principales de los fariseos. Lea, hermanita. Amén. Dice, características principales del fariseo. Dice, entre las principales doctrinas y el elemento que caracterizaban a los fariseos, podemos destacar que, número 1, eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Número 2, enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior a los demás. Número 3, creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Muy bien. Número 4. Característica principal de fariseos. Número 4. Creían en el destino de la vida, pero asimismo que los seres humanos eran libres al tomar decisiones, ya que Dios controlaba todo, pero cada individuo le daba a su vida un propio destino. Número 5. Obedecían a la tradición acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Número 6. Creían en el castigo y la recompensa para las almas luego de la muerte. Muy bien. Hasta aquí hemos visto 6 características de los fariseos y también vimos 6 características de los saduceos. Ahora vamos a ver las diferencias que existían entre ellos. ¿Qué diferencias existían entre ellos? Permítanme que las voy a leer yo. Las principales diferencias entre saduceos y fariseos son las siguientes. Anoten, por favor. Anoten esto. 1. Los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Repito, los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias, mientras que los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Hermana Litsi, ¿me escucha? Amén. ¿Qué usted entiende en esta primera característica? Dice, los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias y los fariseos pensaban que el creador de todos era Dios. Ellos tenían muchas diferencias porque los fariseos ellos creían que Dios, el creador era Dios, pero en cambio los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Ellos sabían, los fariseos, de que Dios era el creador de todo, pero en cambio los otros no, para ellos eran ellos mismos, el hombre. Y vemos la diferencia que hay en la forma de las cosas. Creían diferente en las creencias religiosas. Muy bien. ¿Qué significa creer que el hombre es el creador de sus propias circunstancias? Significa como que, hey, el hombre se creó a sí mismo, ¿no? Sí. Era como medio evolucionista o evolucionista completo. Completo. O sea, descartaban a Dios, pero sin embargo recordemos que ya vimos que ellos eran procedentes de un sumo sacerdote, Sadoc. Entonces mi pregunta es, ¿cómo un grupo de descendientes de un sumo sacerdote pueden descartar a Dios como creador? ¡Santo! ¿Verdad que eso es preocupante? Mientras que los fariseos pensaban, recuerden que los fariseos vienen de la clase media,
Los saduceos vienen de la clase alta. Pensaban que Dios era el creador de todo. Ahí cuando dicen que Dios era el creador de todo, hay que pensar un poquito qué es todo. Vamos a la número 2. Los saduceos. ¿Quiénes saduceos? Primero mencionamos los saduceos. Los saduceos provenían de la aristocracia judía, o sea, la clase social alta, como dijo Maribel, aristócratas. Mientras que los fariseos pertenecían a la clase social media o a la clase media. Estas diferencias, ¿qué involucraban? ¿Qué significaba? Hermano, quiere decir que ellos eran enemigos. ¿Perdón? ¿Eran enemigos? En cierta forma sí. No eran amigos realmente, pero vivían juntos. Estaban en la misma nación. Eran como dos partidos políticos diferentes. Hoy día tenemos partidos políticos, no tenemos saduceos y fariseos, pero tenemos partidos políticos. Hoy día tenemos los protestantes y los no protestantes, pero tenemos grupos sociales. Hoy día tenemos los ricos, la clase media y los pobres. Y como decía una amiga mía que en paz descanse, y nosotros, había diferencia entre ellos, porque unos tenían más que el otro. Por lo tanto, los que tenían más poder económico querían someter a los que tenían menos poder económico y estos no se dejaban, porque también tenían lo suyo. Así que ahí había una pugna de poderes. Número 3. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. A diferencia de los fariseos, los saduceos, o sea, los de la clase social alta, no creían en que el Mesías había llegado o que el Mesías vendría, perdón. No creían en esa profecía de que había un Mesías que vendría. Los fariseos sí creían en esto, que el Mesías venía. Lo que ocurrió después, lo vamos a ver después. Vamos a la número 4. Los saduceos eran miembros del Sanedrín. Aquí está la definición de Sanedrín que les prometí hace un rato. El Sanedrín era un tribunal de justicia y al mismo tiempo un órgano legislativo que aprobaba leyes. En otras palabras, el Sanedrín era como tener la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa en el mismo punto, en el mismo lugar. Sin embargo, su principal misión consistía en la interpretación de las leyes, tomando como referencia el libro sagrado de los judíos, la Torá. ¿Qué era la Torá? Los 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. El término hebreo Sanedrín significa literalmente sentarse juntos o consejo. Ellos tenían el poder, escúcheme bien, de interpretar la ley. Por eso le decía que es como decir hoy la Corte Suprema unida a la Asamblea, en la Asamblea Legislativa. El uno crea las leyes y el otro las interpreta. Así que esto eran ellos mismos, las creaban y las interpretaban ellos mismos. ¿Se entiende? Este órgano, este grupo de personas era poderoso. El Sanedrín, recuerden ese nombre. Los fariseos eran rabinos. El rabino era el jefe espiritual de la comunidad judía, que tiene entre sus funciones interpretar las Sagradas Escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas, etc. Eran normalmente los miembros de ese grupo, los rabinos, eran doctores de la ley judía. Número 5. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección y las tradiciones religiosas de la ley. ¿Qué mezcla de creencia entre uno y los otros? Esto es
Los fariseos no avalaban la relación con el gobierno, esta es la número 7. No avalaban la relación con el gobierno. Creían que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes. Los saduceos eran enemigos de los fariseos eran enemigos de los saduceos, porque los saduceos dijimos al principio que estaban muy pegados a los romanos, los que gobernaban eran los romanos. Los saduceos creían en el beneficio político y económico de los gobiernos. Los saduceos creían en el beneficio político y económico de los gobiernos y fomentaban la relación política. Estaban pegaditos ahí a los gobernantes. Bien, mis hermanos, ¿tiene usted características de los fariseos? ¿Tiene usted características de los saduceos? ¿O quizás tiene características de los dos? Durante la lección, Jesús le mostrará cómo quitarse la levadura de los fariseos, saduceos y ser de Cristo. Vamos a la lección que nos da Jesús. Leemos ahora el deseado de toda la gente. Estamos en el capítulo 44 y si no me equivoco estamos en la página 375. Una diputación de fariseos había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos, el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Las dos sectas, ¿quiénes? Saduceos y fariseos, habían estado en acerba enemistad. Alguien me preguntó que si eran amigos. Ahí está la respuesta. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición social. Hermana Magali, ¿el micrófono puede leer lo que sigue? Voy. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan y el mal donde quiera que existe se confabula con el mal para destruir lo bueno. Hermano, esta cita que usted leyó a mí me asusta. A mí me asusta. Hermana Litsi, hermana Zafir, hermana Irma, hermana Eneida Concepción. ¿Por qué, hermana Leonor y hermana Xiomara, buenos días? ¿Por qué ustedes creen que yo digo que esta cita me asusta? A ver. Voy a molestarlos un poquito. A ver, ¿por qué ustedes creen que yo digo que esta cita me asusta? ¿Qué hay en esta cita que me asuste? Solo esta pantalla, no se me salgan de esta pantalla, por favor. Si tienen que leer la pantalla otra vez, leanla otra vez, pero concentrémonos en esta pantalla, en los minutos que me quedan. Quiero llamar la atención a esta pantalla. A ver, hermana Xiomara, la vi con intenciones de hablar. Bien, a ver, para ver si comprendemos algo más. Dice, por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan y el mal donde quiera que existe se confabula con el mal para destruir lo bueno. Bueno, lo poco que logro entender allí es que pues que hay clases diferentes entre ellos, de una manera u otra tienen poderíos, algunos por sus estudios, otros por su estado social económico, ¿verdad?
Y vemos que por ende ellos no se llevan, no son muy buenos amigos. Pero estamos viendo aquí en este caso de que hay algo que los lleva a unirse, pero no precisamente para hacer el bien. Dice aquí, pero los fariseos y saduceos se unieron ahora ¿contra quién? Imagínense, yo no me llevo bien con X grupo. La política, por lo menos, es un ejemplo popular y donde une a mucha gente, ¿verdad? Entonces, yo no me llevo bien con X partido, pero porque él pierda y no gane, no llega al triunfo, no llega a sus objetivos, yo me voy a unir con el otro. ¿Para qué? Para derrotarlo si es posible y quedar yo en el poder, políticamente hablando. A ellos lo unía algo, ¿y qué era? Que ellos no aceptaban sencillamente a lo mejor lo que Cristo estaba haciendo. Y eso los llevó a ellos a unirse ahora contra Cristo. Dice que los iguales se buscan, los iguales se buscan. Y el mal, donde quiera que exista, se confabula. Mal con mal, para hacer, para hacer algo mal a quien a mí no me cae bien, pues yo me uno, así sea con mi enemigo, yo no me llevo bien, no me cae bien. Pero en este caso, mira, vamos a tramar algo, que a veces son palabras que se utilizan. Y qué lástima, ¿verdad? Era contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el mal donde quiera que exista, se confabula con mal para destruir lo bueno. Esto es algo serio, hermano. Esto nos lleva a algo serio. A ver, la hermana Xiomara, más o menos, bastante llegó a donde donde a mí me asusta esta. A ver, hermana Zafir, si me ayuda con esta cita, ¿qué usted cree que hay en esta cita que a mí me asusta? Buenos días. Bueno, pienso yo que una que fomentaban el odio y pues se unieron para ahora ir en contra de Cristo. ¿Eh? ¿Está por allí? ¿Está por allí? ¿Está por allí? ¿Está por allí 50% también? Hermana Irma, ¿qué usted cree? Hermana Litsi, ¿qué usted cree? Hermana Buenos Magali. días, mire. A ver, hermana Litsi, No, ¿qué usted cree? dice ¿Qué aquí, hay en esta cita que a mí me asusta? voy a leerlo para después. Dice, por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo, los cuales se buscan, y el mal doquiera que exista se confabulaba contra el mal para destruir lo bueno. Bueno, hermano, no sé, pero vemos cómo ellos se unieron. Ellos vemos que entre los fariseos y los saduceos tenían mucha diferencia, casi. Pero mire cómo fue. Tanto era la desesperación de destruir a Cristo que ellos se unieron. Ya se les olvidó, vamos a suponer que no se llevaban bien, de que ay, me caía mal, todo se les olvidó. En la actualidad nosotros podemos pasar por la misma circunstancia, hermano. Podemos unirnos, puede ser hasta con otra clase social de religión, para dejar de creer o cumplir los mandamientos de Dios. Yo me puedo estar uniendo con otros hermanos en contra de las cosas que estamos creyendo como hijos de Dios, y dejar a un lado lo que hemos aprendido y lo que hemos estudiado en la palabra de Dios y empezar a construir nuestras mismas costumbres y nuestra misma creencia. Y eso puede pasar en nosotros y bueno, en lo personal eso también, pensándolo bien, da como miedito, porque ya conocemos las cosas que hemos estudiado, la palabra de Dios y todo eso,
pero yo me puedo apartar mi vista en las cosas espirituales y unirme con un grupo de hermanos y empezar a poner otras normas, otras creencias, otros mandamientos y unirme con ellos en contra de lo que Cristo nos ha enseñado. Muy bien. Hermana, muchas gracias. Usted completó. La opinión de las 3 hermanas que han participado en esta pantalla ha completado casi el 100% de lo que a mí me asusta. Primero, ¿qué me asusta a mí en lo que dijeron las 2 primeras hermanas? Hermano. Dígame, hermana Irma, le escucho. Sí, mire, yo estaba aplicándolo a nuestro tiempo y también me pone a pensar que se puede aplicar a nosotros y se confabulan otros grupos, todos contra nosotros. Eso fue lo que yo pensé. Muy bien, exactamente, hermana. Gracias. Usted completó ahora sí el 100%. Hermano, tenemos que tener cuidado. Allí dice, estos 2 grupos eran enemigos. ¿Aló? Sí. Eran enemigos. Pero encontraron un enemigo en común. Encontraron un enemigo en común. Pregunto, ¿qué hace a los adventistas diferentes del resto de las demás religiones? Que adoramos el sábado. La ley de Dios. La ley de Dios, hija Maribel, más que el sábado, la ley de Dios. Que nosotros adoramos, repito, adoramos a Cristo por medio de su ley. Mientras que ellos dicen adorar a Cristo por medio de su gracia. Y que la gracia resuelve. Y que por vivir bajo la gracia no tienen por qué guardar los mandamientos. Pero también ellos tienen cosas en común. Entre los otros grupos que ellos mismos contradicen, pero terminarán como los fariseos y los saduceos, uniéndose, creando una gran unión de cristianos para ir en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aló, Apocalipsis 14. Amén. Se van a unir. Nosotros estamos tranquilitos ahí, fresquecitos, echándonos frescos. Se van a unir. Esa es la primera parte que me asusta. La segunda parte que me asusta está en la línea que sigue. Los iguales se buscan. Ay, Dios mío. Estoy escuchando vía internet una serie de predicaciones y de sermones de gente que está hablando de todo menos de Cristo. Y lo más triste, tienen un montón de seguidores, usted un montón de likes, porque están hablando de lo que la gente quiere escuchar. Los iguales se buscan. Repito, los iguales se buscan. Amén. Intentando conseguir a gente que no abre la Biblia, pero predican por 1 hora y media, y no mencionan un solo texto bíblico, pura opinión de hombres. ¿Cómo le gusta esto a la gente? Los iguales se buscan. Yo le llamo la atención hoy, le llamo la atención a este grupo y a esto y a los que escuchen esta grabación. Los iguales se buscan. Fíjese, compárese con el que está pegado a usted. ¿Qué tiene usted parecido a él que él está pegado a usted? ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué hay tantos seguidores de estos señores que no abren la Biblia? Justamente por eso, porque no abren la Biblia. Los que saben que lo que se va a hablar en esa reunión es de Dios, si no quieren saber de Dios, no vienen. Pero los que saben que lo que se va a hablar en esa reunión es de todo menos de Dios, quizás mencionen a Dios al final de la reunión.
vienen corriendo, porque no quieren escuchar el nombre de Jehová Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. No quieren escuchar el nombre de Cristo. Los iguales se buscan. Y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Hermano, ojo, ojo, que hoy día los que buscan lo bueno son minoría, somos minoría. Ojo, la mayoría no busca de Dios, pero hace creerle a usted y a mí que están buscando de Dios. Cuidado. Sí, me voy a meter en problemas, pero no puedo dejar de decir lo que dice la pluma inspirada. Los iguales se buscan. Yo no tengo por qué andar con una persona que no piensa igual que yo. Y si esa persona anda conmigo es porque pensamos igual. Si yo sé que esa persona no cree en Cristo, ¿qué hago caminando con ella? ¿Aló? Si yo sé que esa persona no cree en la ley de Dios, ¿qué hago caminando con ella? Decía un hermanito, ay hermano, para convencerlo, cuidado que el convencido eres tú. Una jovencita decidió enamorarse de un muchacho que no era de la iglesia y la mamá le dijo, no lo haga. Mamá, pero estoy evangelizándolo, y la evangelizada fue ella. Quedó fuera de la iglesia y con un montón de hijos. ¿Aló? Los iguales se buscan. Creo que me emocioné un poquito, pero me preocupa esta frase. Los iguales se buscan. Para el mal. ¿Por qué ustedes creen que este grupo se ha mantenido? Porque tenemos una cosa en común, a Cristo. Los iguales se buscan. Amén. Amén. Si ustedes y yo no creyéramos en el mismo Dios, no hubiéramos permanecido y llevamos ya 4 meses. Bendito sea Dios. Amén. Cuando tengamos 4 años, ustedes van a recordar el tema de hoy. Los iguales se buscan. Recuérdenlo siempre, los iguales se buscan. Eso a mí me preocupa cuando a mí me preguntan, oye hermano, ¿y quién es el que va a tener la reunión Zoom? Digo, yo le digo, ¿cuál es el título de la reunión? El título de la reunión es La Verdad Presente. O el título de la reunión es el fin del tiempo. O el título de la reunión es Jesús, nuestro Redentor. No importa cuál sea el título. A la gente no le preocupa el título de la reunión, hermano. No les preocupa el título de la reunión, les preocupa quién va a tener la reunión. Sale muy bien. Porque los iguales se buscan. La pregunta que resolvimos el día de hoy es, ¿quiénes eran los fariseos y los escribas? La respuesta, las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Eran enemigos. Pero los fariseos y los saduceos, dice la pluma inspirada, se unieron ahora contra Cristo, porque los iguales se buscan. Ay, 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 tanto. La última pregunta para resolver hoy es, ¿qué le pidieron los fariseos y los saduceos a Jesús? Página 372, párrafo 3. Yo dije anteriormente página 375, es 372, disculpen. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mi tiempo ha terminado. Mañana vamos a ver Mateo 16:1 y seguimos con este interesante tema. Recuerden, hermano, los saduceos y los fariseos y los saduceos, los fariseos, los escribas, se unieron, aló, contra Cristo. ¿Por qué? Porque los iguales se buscan y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Dios nos bendiga. Le voy a pedir a la hermana. Y los iguales se buscan, así mismo. Le voy a pedir a la hermana
Magali, que tenga la oración final. Oye, hermano. ¿Me escucha? Sí. Amén. Ok, oremos, hermano. Amantísimo Padre que moras en los altos cielos, con gran agradecimiento, Señor, estamos delante de tu trono de la gracia, suplicándote, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, usted nos pueda dar entendimiento y sabiduría para comprender toda aquella información que tiene valiosa espiritualmente para nosotros a través del deseado de toda la gente y de tu palabra. Pidiéndote, mi Señor, que podamos abrir nuestros oídos espirituales, que nos abran nuestros ojos espirituales para que podamos ver y escuchar su voz, decir, este es el camino, anda por él, no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Bendice de una manera especial al grupo número 3, rogándote que cada uno de sus miembros pueda tomar la firme decisión con ayuda del Espíritu Santo de permanecer firme en este estudio, que usted le pueda dar sabiduría para tomar buenas decisiones en su vida. Rogándote, Señor, por la salud física y para que usted ayude a seguir perfeccionando todos estos métodos que estamos utilizando de estudio, a nuestra hermana Rosita, a nuestro hermano José, que usted lo pueda bendecir esto grandemente, facilitándolo todo lo que necesitan para que este grupo siga funcionando. Nuestros aparatos, Señor, que utilizamos, teléfonos, computadoras, nos los mantenga en buenas condiciones, sabiendo que estamos haciendo algo bueno con ellos. Nos están dando problemas muchas veces y lo colocamos en tus manos de amor para que a través de ello podamos seguir estudiando. Que el resto del día tu presencia siga con nosotros, que podamos seguir meditando en lo que hemos estudiado y repasar nuevamente lo que hemos estudiado, que podamos quedar bien claro en esta lección que usted nos ha dado en el día de hoy. En tus manos de amor nos colocamos para que usted, a través de sus santos ángeles, nos siga protegiendo y cuidando, que podamos recordar que donde quiera que estemos somos hijas e hijos de usted y por lo tanto nuestro comportamiento debe ser adecuado a ser una hija tuya. En Jesús, amén. 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 Muchas gracias, hermana Magali. Amén. Vamos a agradecerles a todos ustedes que ya son parte del grupo Conéctate a Jesús, el que ustedes se hayan conectado con nosotros la mañana de hoy. Me perdonan que me haya pasado 10 minutos, pero cuando el hermano Moreno se emociona, el tiempo se le va. Me preocupa en gran manera conocer y saber que todos los que no caminamos en la verdad, todos los que no caminamos con Cristo, se van a unir, porque los iguales se buscan, se van a unir contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gracias, queridos hermanos. Permítame presentar la pantalla en la que me puedo despedir de ustedes uno por uno. Agradecidos estamos, hermana Leonora y familia, la hermana Arislica. Gracias al hermano Euripides. También le agradecemos. Gracias a Maribel por la lectura. Saludos, hermano, bendiciones. En este día. Agradecemos a la hermana Eneida Concepción, tempranito, acá a las 6 de la mañana, estuvo con nosotros. Saludos, Dios la bendiga. Hermana Irma de León, como siempre, usted y su esposo, gracias por estar con nosotros. Hermana Zafir, Dios me la bendiga, a usted, a su bella familia. Hermana Magali, a usted y mi amigo el Feo Jiménez, Dios me lo bendiga. Amén. Hermana Xiomara, a usted, a su esposo y a sus dos preciosas hijas, porque la nieta también es hija suya. El Señor
Me los bendiga a todos. Sin más, me despido de los hermanos que están en Zoom, en YouTube, tanto en Conéctate a Jesús como en ISU. El Señor me los bendiga a todos. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el día de mañana. Pero muy buenos días. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Así mismo. Chao, chao. Chao.